Si alguna vez te has quedado completamente solo en unas albercas de noche en Ixtapan de la Sal, hay algo que nadie te dice, algo que no aparece en los letreros ni en las reglas del lugar, y es que cuando todo se queda en silencio absoluto, cuando ya no hay gente, ni música, ni movimiento, empiezas a escuchar cosas que no deberían estar ahí, sonidos que no pertenecen ni al agua ni al lugar, pero que se sienten demasiado reales para ignorarlos. No fue algo que me contaron después ni una historia que escuché en el pueblo para asustar turistas, me pasó a mí. Y lo peor es que al principio todo parecía completamente normal. Tan normal que nunca imaginé que esa noche iba a cambiar la forma en la que vuelvo a ver cualquier lugar con agua en completa oscuridad. Yo trabajaba cubriendo turnos nocturnos cerca de unas albercas que durante el día estaban llenas de gente, familias, niños corriendo, risas, música, movimiento constante. Pero en la noche todo eso desaparecía por completo, dejando un silencio extraño, incómodo, como si el lugar se quedara demasiado vacío de golpe. El primer sonido lo escuché sin darle importancia porque pensé que era agua moviéndose dentro de las tuberías. Ese tipo de ruido leve que queda cuando el sistema sigue funcionando después de cerrar, algo completamente lógico que cualquiera asumiría sin pensarlo demasiado. Pero ese sonido no venía de las tuberías, venía directamente de la alberca. Y era un chapoteo claro, pequeño, como si alguien se moviera dentro del agua con cuidado, sin hacer demasiado ruido, como cuando alguien camina despacio dentro de una alberca poco profunda tratando de no llamar la atención. Me detuve en seco en medio del pasillo tratando de escuchar mejor, y el sonido se repitió otra vez con la misma intensidad, con el mismo ritmo, lo suficiente para confirmar que no había sido mi imaginación, y que definitivamente algo estaba generando ese ruido dentro del área de las albercas. Lo primero que hice fue mirar desde lejos, sin acercarme demasiado, esperando ver a alguien dentro del agua. Algún trabajador que se hubiera quedado más tiempo, o alguien que no hubiera salido del lugar antes del cierre. Pero la alberca estaba completamente tranquila, y la superficie del agua permanecía intacta, sin ondas, sin movimiento, sin ninguna alteración visible, reflejando las luces como un espejo perfecto. Y aún así, el sonido volvió. Un chapoteo corto, controlado, preciso, como si alguien estuviera dando pasos dentro de un agua que visualmente no reaccionaba en lo absoluto. Y eso fue lo que hizo que algo dentro de mí comenzara a incomodarse de verdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras decidía acercarme un poco más, tratando de encontrar una explicación lógica antes de que mi mente empezara a jugar en mi contra, porque en ese momento lo único que quería era comprobar que había algo normal detrás de todo eso. Cuando llegué al borde de la alberca, me incliné lentamente para observar mejor la superficie, buscando alguna señal de movimiento, alguna burbuja, alguna corriente leve que justificara el sonido, pero el agua seguía completamente inmóvil, demasiado perfecta, demasiado quieta para lo que estaba escuchando. Fue entonces cuando escuché algo que no tenía ninguna explicación lógica. Un paso, pero no dentro del agua, sino en el piso, justo detrás de mí. Un sonido claro, seco, como alguien pisando directamente el concreto mojado del área de albercas. Giré de inmediato esperando ver a alguien, cualquier persona que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero el pasillo estaba completamente vacío, iluminado por las luces frías de siempre, sin una sola sombra fuera de lugar, sin ningún movimiento que justificara ese sonido. Durante unos segundos no ocurrió nada, ni pasos, ni agua, ni sonido, solo ese silencio pesado que empieza a sentirse distinto cuando sabes que algo no encaja con lo que estás viendo, cuando el entorno se siente normal, pero lo que ocurre dentro de él no lo es. Y justo cuando estaba a punto de convencerme de que todo había sido mi imaginación, el sonido volvió, pero esta vez no vino de la alberca que tenía frente a mí, vino desde otra dirección, más lejos, más bajo, como si alguien estuviera moviéndose en un área donde no había agua. Me quedé completamente inmóvil tratando de identificar el origen exacto, y el chapoteo se repitió otra vez, con la misma intensidad, pero ahora con una diferencia clara que hizo que el miedo comenzara a tomar forma real dentro de mí. No era el sonido de alguien dentro del agua, era el sonido de alguien caminando como si hubiera agua, donde no la había.
El eco del chapoteo resonaba sobre el piso seco del lugar, mezclándose con el silencio del ambiente de una forma que no tenía sentido, como si el sonido no dependiera del entorno físico donde se estaba produciendo. Di un paso hacia atrás sin apartar la vista del área de albercas, y en ese momento escuché otro paso detrás de mí, esta vez más cerca, más claro, como si alguien estuviera caminando, siguiendo exactamente mi posición sin necesidad de mostrarse. Mi respiración comenzó a cambiar mientras giraba lentamente otra vez esperando ver a alguien, pero el pasillo seguía vacío, completamente vacío, y esa fue la primera vez que sentí con claridad que no estaba solo. Y justo en ese momento, cuando el silencio volvió a instalarse por completo, escuché el chapoteo una vez más, pero esta vez venía justo a mi lado. El sonido tan cerca de mi lado hizo que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Di un paso brusco alejándome del borde de la alberca, mientras la linterna del celular iluminaba el suelo esperando ver cualquier señal de movimiento, pero no había nada, solo el piso húmedo reflejando la luz y ese silencio extraño que parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. Me quedé quieto tratando de escuchar mejor, y entonces volvió a ocurrir el chapoteo, claro, preciso, pero completamente fuera de lugar, como si alguien estuviera caminando dentro de agua invisible justo a unos pasos de mí, siguiendo mi posición sin dejar ninguna marca visible en el suelo. Sentí como el miedo comenzaba a instalarse en el pecho de una forma distinta. Ya no era solo incomodidad, ya no era duda, era esa sensación clara de que algo no estaba bien y que yo estaba justo en medio de eso, sin entender completamente lo que estaba pasando. Decidí caminar, no quedarme quieto, no repetir el mismo error de antes, y en cuanto avancé un paso el sonido también se movió, acompañando mi ritmo con una precisión que hizo que mi respiración cambiara de inmediato, porque aquello no solo estaba cerca, estaba siguiéndome. El patrón comenzó a repetirse, paso mío, chapoteo a mi lado, paso mío, chapoteo a mi lado, siempre manteniendo la misma distancia, como si algo caminara junto a mí dentro de un espacio que yo no podía ver, pero que claramente existía para eso que estaba ahí. Intenté acelerar el paso, avanzar más rápido por el pasillo para alejarme de esa zona, pero el sonido también se volvió más rápido, más constante, más presente, como si no hubiera ninguna forma de dejarlo atrás por más que lo intentara. Fue entonces cuando recordé algo que había escuchado ese mismo día en el pueblo. Una conversación breve entre dos personas mayores que hablaban justo de las albercas y de lo que pasaba cuando se quedaban completamente vacías en la noche. Si escuchas agua cuando no hay nadie, no te detengas, había dicho uno de ellos. Y en ese momento no le di importancia. Lo tomé como una de esas historias que la gente cuenta para asustar o exagerar cosas del lugar. Pero ahora esa frase regresaba con una claridad inquietante. Seguí caminando sin detenerme, tratando de mantener el ritmo aunque el cuerpo ya comenzaba a tensarse y el sonido continuaba exactamente igual, pegado a mí, como si aquello no tuviera ninguna intención de alejarse, como si solo estuviera esperando algo. El pasillo comenzó a sentirse más largo de lo normal. Las luces parecían más frías, más duras, y el eco de mis propios pasos se mezclaba con ese chapoteo constante, creando una sensación de irrealidad que hacía cada vez más difícil mantener la calma. Entonces ocurrió algo que hizo que el miedo subiera de nivel de inmediato. El sonido dejó de estar a mi lado. Durante un segundo completo no escuché nada, ni pasos, ni agua, nada. Y ese silencio fue peor que todo lo anterior, porque ahora ya no sabía dónde estaba. Seguí avanzando, más rápido, con la respiración pesada, y entonces el chapoteo volvió. Pero esta vez no a mi lado, sino detrás de mí, justo en el punto donde yo había estado un segundo antes. Sentí un golpe frío recorrerme la espalda porque eso significaba algo muy claro. Aquello no solo me estaba siguiendo, estaba ajustando su posición, moviéndose con intención, aprendiendo mis movimientos. Intenté no voltear, recordando la frase, recordando la advertencia, pero la necesidad de saber qué había detrás comenzó a pelear con la lógica dentro de mi cabeza. Di otro paso, luego otro, y el sonido volvió a cambiar de lugar. Ahora estaba al frente, cruzando el pasillo, como si algo se hubiera adelantado para colocarse directamente en mi camino. Me detuve por reflejo. Error.
El silencio cayó de golpe. Sentí como el aire se volvía más denso alrededor, más frío, más pesado, como si algo se hubiera acercado lo suficiente para ocupar el espacio justo frente a mí. La linterna tembló ligeramente en mi mano mientras iluminaba el piso esperando ver alguna señal, alguna marca, algo que confirmara lo que estaba pasando. Y entonces lo vi. No una figura completa, no algo claro, pero sí suficiente. Una pequeña huella húmeda marcada en el piso, justo frente a mí. La huella estaba demasiado clara para ser una simple mancha del suelo. Tenía forma definida, pequeña, con bordes húmedos como si alguien hubiera pisado ahí con el pie mojado apenas unos segundos antes. Y lo más inquietante era que no había ningún rastro alrededor que indicara de dónde venía o hacia dónde iba. Me quedé mirándola sin moverme, sintiendo cómo el silencio alrededor se volvía más pesado, más presente, como si todo el lugar estuviera esperando algo. Y en ese momento entendí que había cometido el mismo error otra vez. Me había detenido, y el sonido volvió. Pero no desde atrás, no desde los lados, sino justo frente a mí, exactamente donde estaba esa huella. Un chapoteo corto, preciso, como si algo hubiera dado un paso dentro de agua invisible en ese mismo lugar. Mi respiración se volvió más lenta, más controlada por miedo a hacer ruido, mientras la linterna iluminaba el piso esperando ver otra marca aparecer. Y entonces ocurrió. Otra huella se formó, justo delante de la primera, como si algo estuviera avanzando hacia mí. Sentí como el cuerpo se tensaba completamente mientras retrocedía un paso sin apartar la vista del suelo. Y en ese mismo instante el sonido acompañó el movimiento. Otro chapoteo, otro paso, otra huella apareciendo con una precisión que no dejaba espacio para dudas. No podía verlo, pero estaba ahí. Cada paso coincidía con cada marca que aparecía en el piso, como si aquello no tuviera problema en mostrar su presencia, pero sin revelar completamente su forma. Retrocedí otro paso, y las huellas se detuvieron. El sonido desapareció de golpe, y el silencio regresó con esa misma intensidad incómoda que hacía que todo se sintiera irreal. Fue entonces cuando escuché algo nuevo, otro chapoteo, pero no frente a mí, a mi derecha. Giré la linterna de inmediato y no había nada, solo el piso, el reflejo de la luz y ese silencio que ahora parecía moverse conmigo. Y entonces ocurrió lo que terminó de romper cualquier explicación lógica. Apareció otra huella, pero no conectada con las otras, separada, a un lado, como si hubiera alguien más. Sentí un golpe frío en el estómago porque eso significaba algo que no quería aceptar. Aquello no estaba solo. Nunca lo estuvo. Las huellas comenzaron a aparecer en diferentes puntos, no en línea, no siguiendo un solo camino, sino dispersas, formando posiciones alrededor mío, como si más de algo se estuviera moviendo en ese espacio que yo no podía ver. El sonido cambió. Ya no era un solo chapoteo. Ahora eran varios, pequeños, rápidos, moviéndose en diferentes direcciones, rodeándome lentamente mientras yo intentaba mantener la calma sin saber hacia dónde moverme. Di un paso hacia atrás y sentí algo en el talón, un leve roce, como si hubiera pisado algo húmedo. Pero cuando miré no había nada, solo el suelo vacío. El sonido volvió a concentrarse frente a mí, pero las huellas seguían apareciendo en los lados, en la parte de atrás, creando una sensación clara de que estaba siendo rodeado poco a poco. Intenté avanzar sin detenerme, pero en cuanto di 2 pasos seguidos, el sonido se movió con rapidez, cruzando el pasillo frente a mí como si algo pequeño hubiera corrido para colocarse otra vez en mi camino. Me detuve por instinto. Error. El silencio cayó de golpe, el aire se volvió más frío, más denso, y entonces lo escuché, una risa. Pero esta vez no fue lejana, fue justo frente a mí. La risa frente a mí fue lo que terminó de confirmar que aquello ya no estaba jugando a esconderse, porque a diferencia de las anteriores, esta no se sintió lejana ni confusa. Fue clara, baja, contenida, como si algo estuviera justo ahí, en ese punto donde las huellas se habían detenido, observándome con una intención que ya no era solo curiosidad. Sentí como el cuerpo se tensaba completamente mientras la linterna iluminaba el piso esperando ver alguna forma, alguna sombra que justificara lo que estaba pasando.
pero lo único visible seguía siendo el suelo húmedo con esas marcas pequeñas que no deberían existir sin alguien que las hiciera. Intenté moverme sin detenerme esta vez, recordando la advertencia, obligándome a dar un paso hacia un lado para salir de ese punto, pero en cuanto lo hice, el sonido reaccionó, no detrás, no adelante, sino justo a mi lado, acompañando el movimiento con un chapoteo corto que coincidía exactamente con mi desplazamiento. Eso fue lo que me hizo entender que no importaba hacia dónde me moviera, aquello no estaba en un punto fijo, se movía conmigo, se ajustaba a mis movimientos con una precisión que no podía ser casualidad. Di otro paso, luego otro, tratando de mantener el control, pero el sonido comenzó a multiplicarse. Ya no era uno, ya no era un solo chapoteo, ahora eran varios, pequeños, rápidos, moviéndose a diferentes ritmos alrededor mío como si varias cosas estuvieran ocupando el mismo espacio invisible. Las huellas comenzaron a aparecer otra vez, no en línea, no siguiendo un camino, sino dispersas, formando un patrón irregular en el piso, rodeándome lentamente mientras el sonido llenaba el pasillo con esa mezcla de agua inexistente y movimiento constante. Mi respiración se volvió más pesada, más rápida, mientras giraba lentamente tratando de seguir cada nueva marca que aparecía, cada paso que se formaba sin que nada lo pisara, y en ese momento la sensación de peligro dejó de ser abstracta para volverse completamente real. Intenté avanzar hacia la salida del área, pero en cuanto di 3 pasos seguidos, el sonido cambió de nuevo, concentrándose frente a mí, como si algo se hubiera adelantado para bloquearme el camino, obligándome a detenerme otra vez. Error. El silencio cayó de golpe. El aire se volvió frío, pesado, y entonces lo sentí, un roce en el tobillo. Ligero, pero completamente real. El cuerpo reaccionó de inmediato. Intenté sacudir la pierna, retroceder, pero el contacto no desapareció de inmediato. Se mantuvo apenas un segundo más, lo suficiente para confirmar que aquello ya no estaba solo en el espacio. Estaba tocándome. Cuando logré moverme, el contacto desapareció, pero el sonido regresó con más intensidad. Múltiples chapoteos moviéndose con rapidez, rodeándome otra vez como si aquello se hubiera excitado con la reacción. Las huellas comenzaron a formarse más rápido, más cerca, algunas apareciendo a centímetros de mis pies, otras cruzando el pasillo en diagonal, creando una sensación clara de que el espacio se estaba reduciendo. Intenté no detenerme, dar pasos continuos, obligarme a avanzar, aunque el miedo ya estaba completamente instalado. Pero el cuerpo comenzaba a responder más lento, más torpe, como si algo estuviera afectando la capacidad de reaccionar con normalidad. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. El sonido cambió. Ya no era solo agua. Se escuchó algo más, como si algo saliera, un roce húmedo sobre el piso, más pesado, más cercano. La linterna tembló en mi mano mientras iluminaba el suelo buscando cualquier señal de lo que estaba pasando. Y entonces lo vi. Una marca distinta, no una huella pequeña, algo más grande, irregular, como si algo hubiera sido arrastrado desde un punto que no podía ver. El miedo se volvió inmediato, directo, físico, mientras retrocedía intentando salir de ese espacio. Pero el sonido ya no estaba solo alrededor, ahora estaba también adelante, detrás, en todos lados al mismo tiempo. Sentí otro roce, esta vez más arriba, en la parte baja de la pierna, como si algo se hubiera levantado ligeramente del suelo para tocarme, y en ese instante entendí que aquello ya no se limitaba al piso. El sonido volvió a cambiar, más cercano, más pesado, como si algo estuviera intentando salir completamente de ese espacio invisible donde antes solo se movía. Intenté avanzar con más rapidez, pero en cuanto di un paso el sonido se pegó a mí otra vez, acompañando el movimiento con una precisión inquietante, como si no hubiera ninguna forma de dejarlo atrás. Las huellas ahora aparecían justo donde iba a pisar, anticipándose a mis movimientos, obligándome a detenerme, a cambiar de dirección, a perder el control del camino. Y entonces lo escuché otra vez, la risa. Pero esta vez no fue juguetona. Fue más profunda, más cercana, más consciente. Sentí el aire moverse frente a mí, como si algo estuviera ahí, a una distancia mínima,
ocupando un espacio que mis ojos no podían ver pero que mi cuerpo sí podía sentir. Me quedé completamente inmóvil. Error. El silencio cayó. Y entonces ocurrió lo peor. Sentí 2 contactos al mismo tiempo, uno en la pierna, otro en la espalda, como si ya no fuera uno. Si alguna vez has estado en Ixtapan de la Sal de noche, especialmente cerca de albercas vacías, cuéntame en los comentarios si alguna vez escuchaste agua cuando no había nadie, porque muchas personas del pueblo coinciden en algo que yo no creí hasta esa noche. Dicen que no es el agua lo que se mueve, es lo que se queda cuando el agua ya no está. El momento en que sentí 2 contactos al mismo tiempo fue cuando todo dejó de tener cualquier tipo de lógica que pudiera sostenerme, porque hasta ese punto había intentado explicarlo como algo externo, algo que estaba a mi alrededor, algo que podía evitar si me movía lo suficiente. Pero en ese instante entendí que aquello ya estaba demasiado cerca, demasiado dentro de mi espacio como para seguir pensando que podía mantener distancia. El contacto en la espalda no fue fuerte, no fue violento, fue ligero, casi como una presión breve, pero lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara de inmediato con un impulso de avanzar sin pensar, tratando de alejarme de ese punto aunque no tuviera claro hacia dónde moverme realmente. El problema fue que al moverme el sonido también cambió. Ya no eran solo chapoteos en el suelo, ahora se escuchaban más altos, más cercanos al cuerpo, como si aquello ya no se limitara al piso, como si estuviera ocupando un espacio más amplio alrededor mío. Intenté caminar más rápido, salir del área de las albercas, pero cada paso que daba se sentía más pesado, más lento, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, como si algo estuviera dificultando cada movimiento. Las huellas seguían apareciendo, pero ahora no solo en el suelo. Algunas marcas comenzaban a verse más irregulares, más extendidas, como si algo hubiera sido arrastrado o apoyado de una forma distinta, algo que ya no correspondía a una simple pisada. Mi respiración se volvió más rápida, más corta, mientras giraba intentando mantener la orientación, pero el lugar comenzaba a sentirse distinto, como si los pasillos fueran más largos, como si las distancias hubieran cambiado sin que me diera cuenta. Entonces escuché algo que no había escuchado antes. Agua cayendo. No un chapoteo, un goteo constante, lento, cercano. Pero no venía de ninguna alberca. Venía de mí. Bajé la mirada de inmediato. Mi pantalón estaba húmedo en la parte baja, como si hubiera estado caminando dentro de agua. Aunque yo sabía perfectamente que el piso estaba seco cuando llegué. Sentí un golpe frío recorrerme la espalda porque eso significaba algo que no quería aceptar. Aquello no solo me estaba rodeando, estaba dejando algo en mí. Intenté limpiar la tela con la mano, pero en cuanto la toqué, sentí la humedad más fría de lo normal, más espesa, como si no fuera solo agua. El sonido alrededor volvió a intensificarse. Múltiples chapoteos, movimientos rápidos, rodeándome otra vez, pero ahora más cerca, más pegados al cuerpo, como si aquello hubiera decidido reducir completamente la distancia. Intenté avanzar sin detenerme, recordando la advertencia, pero cada paso que daba parecía provocar una reacción más fuerte, como si moverse ya no fuera la solución, como si aquello quisiera exactamente eso. Entonces ocurrió algo que terminó de romper todo. El sonido dejó de estar en el suelo. Se escuchó a la altura de mi pecho, un chapoteo, corto, pero completamente fuera de lugar. Sentí el aire moverse frente a mí, húmedo, frío, como si algo estuviera ahí, a una distancia mínima, respirando o moviéndose dentro de un espacio que no debería existir. Retrocedí instintivamente, pero el sonido se movió conmigo, manteniendo la misma distancia, como si estuviera pegado a mi cuerpo sin necesidad de tocarme directamente todo el tiempo. Las huellas en el suelo comenzaron a desaparecer, no borrándose lentamente, sino simplemente dejando de aparecer, como si aquello ya no necesitara marcar su posición. Eso fue lo que más miedo me dio, porque significaba que ya no estaba en el suelo. Estaba a mi nivel. Intenté correr, salir de ahí de una vez, pero en cuanto di el primer paso rápido sentí algo sujetar ligeramente mi pierna. No con fuerza suficiente para tirarme, pero sí lo suficiente para desestabilizarme. Tropecé. No caí completamente, pero tuve que apoyar la mano en el suelo para recuperar el equilibrio, y en ese instante sentí la humedad en la palma. Miré de inmediato.
El piso estaba mojado, pero no había agua antes. El goteo se hizo más fuerte, más constante. Y entonces entendí algo que hizo que el miedo subiera directamente a la garganta. No era el lugar el que estaba mojado. Era yo. El sonido volvió a cambiar, más cercano, más definido, como si algo se estuviera moviendo justo frente a mi cara. Y entonces escuché la risa otra vez. Pero esta vez no fue baja, fue clara, directa, como si ya no tuviera razón para esconderse. Sentí el aire frío golpearme el rostro mientras la linterna iluminaba el vacío. Pero ese vacío ya no se sentía vacío, se sentía ocupado, lleno de algo que no podía ver pero que estaba completamente ahí. Intenté moverme otra vez, pero en ese momento sentí un contacto más fuerte en la espalda, no doloroso, pero sí firme, como si algo hubiera apoyado ambas manos o lo que fuera que tuviera sobre mí. Y entonces lo supe. Ya no me estaba siguiendo. Ya no me estaba rodeando, ya no me estaba tocando por momentos. Ahora, ya estaba completamente encima de mí. El peso sobre mi espalda fue lo que terminó de romper cualquier intento de control que me quedaba, porque hasta ese momento había tratado de mantener cierta lógica, cierta distancia emocional frente a lo que estaba pasando. Pero sentir algo completamente encima de mí, sin verlo, sin entenderlo, hizo que el miedo se volviera absoluto, físico, imposible de ignorar. No era un peso enorme ni suficiente para tirarme al suelo de inmediato, pero sí lo bastante firme para obligarme a inclinar el cuerpo hacia adelante, como si algo pequeño pero decidido se hubiera sujetado con la intención clara de no soltarme. Mi respiración se volvió descontrolada mientras intentaba incorporarme, pero cada movimiento parecía provocar una respuesta directa, como si aquello ajustara su posición para mantenerse exactamente donde quería estar, pegado a mí, sin perder contacto. Sentí el frío primero, un frío húmedo que no se parecía al del ambiente, sino a algo más denso, más cercano, como si estuviera empapado en agua que no debería estar ahí, y ese frío comenzó a extenderse desde la espalda hacia los hombros, hacia el cuello. Intenté girar el cuerpo, sacudirme, pero en cuanto lo hice el sonido volvió. No desde el suelo, no desde los lados, sino desde mí, chapoteos leves, pegados al movimiento de mi propio cuerpo, como si aquello se estuviera moviendo junto conmigo dentro de un espacio que ya no era externo. El pánico se instaló por completo cuando entendí eso, cuando me di cuenta de que ya no estaba escuchando algo alrededor. Estaba escuchando algo conmigo, algo que había cruzado esa línea invisible que antes lo mantenía fuera. Intenté avanzar, salir de ese lugar de una vez, pero cada paso se sentía más pesado, más difícil, como si algo estuviera absorbiendo la fuerza de mis piernas o interfiriendo directamente con mis movimientos. El goteo aumentó, más constante, más evidente, cayendo desde algún punto de mi cuerpo hacia el suelo, formando pequeñas manchas húmedas que aparecían con cada segundo que pasaba. Bajé la mirada por instinto, y lo que vi fue suficiente para hacer que el miedo se volviera algo completamente distinto. Mi ropa estaba empapada en ciertas zonas, no completamente, no de forma uniforme, sino en puntos específicos, como si algo húmedo se hubiera apoyado sobre mí dejando su marca. Intenté tocar esas zonas con la mano, pero en cuanto lo hice sentí la textura distinta, más espesa que el agua, más fría de lo normal, como si no fuera solo líquido. El sonido volvió a cambiar. Ya no era solo chapoteo, ahora había algo más, un roce, un arrastre leve, como si algo se acomodara sobre mi espalda con movimientos pequeños, controlados. La risa apareció otra vez, pero esta vez no hubo distancia, no hubo eco, fue directa, casi al oído, baja pero completamente clara, como si aquello estuviera disfrutando cada segundo de lo que estaba pasando. Intenté correr, ignorar todo, salir de ahí sin importar nada más. Pero en cuanto aceleré el paso, sentí cómo el peso se ajustaba, cómo aquello se sujetaba con más firmeza, manteniéndose exactamente en su lugar. Las luces del pasillo comenzaron a verse más cercanas. La salida del área estaba ahí, a unos metros, y eso fue lo único que me impulsó a seguir avanzando, aunque el cuerpo ya no respondiera con normalidad. El sonido se volvió más intenso en ese momento, no más fuerte, pero sí más constante,
como si aquello se activara con el movimiento, como si reaccionara directamente a mi intento de escapar. Sentí otro contacto, esta vez más claro, más definido, algo que recorrió lentamente mi hombro, subiendo hacia el cuello, como si algo pequeño estuviera trepando sobre mí sin ninguna prisa. El aire se volvió más frío alrededor de mi cara, y en ese instante tuve la sensación más clara de toda la noche, la certeza de que si volteaba, si intentaba verlo directamente, algo iba a cambiar de una forma que no podría revertir. No volteé, seguí avanzando, paso a paso, sin detenerme, sin mirar atrás. Cuando finalmente crucé el límite del área de albercas y llegué a una zona más iluminada, el peso desapareció de golpe, sin transición, sin moverse. Simplemente dejó de estar ahí. El sonido también se detuvo. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio. Era uno distinto, más pesado, más consciente. Me detuve solo cuando estuve completamente fuera, con la respiración fuera de control, tratando de entender lo que acababa de pasar, tratando de convencerme de que había terminado. Pero entonces sentí algo en la espalda, frío, ligero, como una gota, luego otra y otra. El goteo no se había ido. Bajé la mano lentamente hacia la espalda y al tocar, sentí la humedad otra vez, la misma textura, la misma sensación que no se parecía al agua normal. Esa noche no volví a entrar, y nunca lo volví a hacer. Pero hay algo que empezó días después y que no he podido explicar desde entonces. A veces, cuando estoy completamente solo, escucho ese mismo chapoteo dentro de mi casa, no fuerte, no constante, solo lo suficiente para saber que está ahí, moviéndose en un lugar donde no hay agua. Y lo peor no es eso. Lo peor es que algunas veces lo siento. Si has estado en Ixtapan de la Sal de noche, especialmente cerca de albercas vacías, cuéntame en los comentarios si alguna vez escuchaste agua donde no debería haberla. Porque muchas personas del pueblo dicen lo mismo. Dicen que no es el agua lo que se queda, es algo más, que aprende a seguirte incluso cuando ya saliste de ahí. Y si te gustan este tipo de historias reales de terror en México, suscríbete, porque hay lugares donde el silencio no significa que estés solo, significa que algo ya está demasiado cerca